Cuando Tauro se vuelve frío, los astros parecen detener el pulso de la Tierra. El signo que normalmente respira constancia, calidez y ternura comienza a transformar su energía en una quietud que no es ausencia, sino un silencio denso como el de un valle antes de la tormenta. Es un frío mineral, antiguo, que surge desde la profundidad misma del elemento tierra, donde las raíces se repliegan para conservar su fuerza y el viento se ensancha en un murmullo grave. En ese instante, la bóveda celeste se inclina hacia el horizonte de Tauro como si quisiera recordar que incluso las montañas tienen sus estaciones internas. En las noches en que Venus se esconde detrás de un velo de sombras y el toro celestial aparta su mirada, se abre una grieta entre el deseo y la paciencia. La frialdad de Tauro no nace de la indiferencia, sino de un pacto sagrado con la estabilidad. Cuando siente que su paz se ve amenazada, cuando el terreno que pisa se vuelve incierto o cuando una palabra mal pronunciada rompe su armonía, el corazón taurino se endurece como una roca recién tallada. No es hielo para destruir, sino para preservar. Un muro de mármol blanco que resguarda el fuego interno hasta que sea seguro volver a encenderlo. La frialdad de Tauro es un templo silencioso. Dentro de él, los gestos se vuelven mesurados, la voz desciende a un eco remoto y las emociones se pliegan con la precisión de un artesano. Esta distancia emocional protege lo que todavía está latiendo, como un tesoro antiguo que debe ser escondido de las tempestades que cruzan el cielo. Y mientras tanto, las estrellas observan la metamorfosis, el toro no embiste, no huye, simplemente se detiene y se vuelve piedra. Esta pausa es su arma más poderosa, porque en ella recupera el control, reordena sus fuerzas y reafirma su propio territorio emocional. La tierra de Tauro es fértil, pero no se rinde fácilmente. Cuando su energía se enfría, el paisaje se cubre de escarcha luminosa, el tiempo avanza más despacio y cada paso parece un ritual. Quienes contemplan este cambio desde fuera podrían confundirlo con dureza o desdén, pero los astros saben que no es más que un retorno a las raíces del signo. La frialdad taurina es la forma en que la naturaleza recuerda que incluso las flores más robustas necesitan invierno, incluso los prados más verdes requieren descanso. Es un repliegue para conservar la dignidad, una retirada estratégica que anuncia la llegada de una nueva fortaleza. En los planos superiores del zodiaco, los antiguos guardianes de Venus contemplan con solemnidad el proceso. Saben que cuando Tauro calla, el cosmos habla. Hay una vibración grave que atraviesa constelaciones y se instala en los pliegues del alma. La determinación, que tantas veces se manifiesta en la calma y la dulzura, se vuelve entonces un faro invisible que guía al signo a través de sus propios laberintos internos. El universo entero parece contener el aliento, esperando el instante exacto en que la quietud comience a ablandarse y la roca vuelva a ser carne. Pero en medio de ese frío, la esencia de Tauro no desaparece. Sigue siendo la guardiana de lo tangible, la protectora de lo que ama, la fuerza vital que convierte semillas en bosques. Su frialdad es un recordatorio de que nada que valga la pena surge sin raíces profundas. En la aparente distancia se esconde la disciplina de quien sabe que la estabilidad no se negocia, se construye. Y, aunque el aura parezca gélida, la tierra sigue viva, vibrando con una potencia contenida que aguarda el momento de resurgir. Cuando la tempestad haya pasado y el suelo vuelva a sentirse sólido bajo los pies, la frialdad comenzará a deshacerse como hielo bajo el sol. El toro, paciente y majestuoso, regresará con la misma fuerza que la primavera devolviendo la vida a los campos. Cada gesto, cada palabra, cada mirada adquirirá nuevamente la calidez que lo caracteriza, pero esta vez con un brillo renovado. El frío habrá sido forja, no castigo. Una transformación silenciosa en la que aprendió a custodiar sus límites y a honrar su propio ritmo. Y así, en los anales del cielo, la historia de Tauro cuando se vuelve frío se escribe como una epopeya de resistencia y renacimiento. No es un acto de ausencia, sino una declaración de poder interno. El universo reconoce en él la majestad de la tierra sólida y la paciencia de los ciclos eternos. Porque incluso en su invierno más profundo, Tauro sigue siendo fuerza, sigue siendo constancia, sigue siendo vida que se repliega solo para surgir más firme, más serena y más luminosa que antes. Cuando la frialdad de Tauro despierta, también lo hace un antiguo linaje de memorias que rara vez se revela. Detrás de la calma endurecida y de los silencios que parecen infinitos, existe una herencia cósmica que habitó en los tiempos en que los primeros observadores del cielo nombraron las constelaciones. Esa frialdad no surge solo de la autodefensa emocional, sino de un pacto mucho más profundo con la estabilidad universal. Tauro es guardián de un equilibrio primordial, y cuando se vuelve frío, ese equilibrio se recalibra,
como si un mecanismo celeste necesitara reajustarse para evitar que las estructuras internas colapsen. En ese proceso, las antiguas energías de la Tierra resurgen desde las capas más ocultas del signo. Allí, donde se gestan los minerales, donde la presión crea cristales y donde el silencio es tan absoluto que se puede escuchar la vibración del universo, Tauro encuentra un refugio secreto. Su frialdad es un descenso a ese mundo subterráneo, un regreso a la cámara sagrada donde los titanes de la materia afilaron las primeras formas de la existencia. No hay ira en ese gesto, solo una compresión profunda de lo que implica sostener la solidez, incluso cuando todo alrededor se vuelve inestable. En ese estado, Tauro se convierte en un vigilante silencioso. No abandona, no olvida, simplemente observa desde un punto donde nadie puede perturbarlo. Los sabios del zodiaco dicen que, cuando este signo se enfría, la energía venusina desciende a un plano interior, oculto, donde se pule y se fortalece. Venus deja de ser brillo exterior para transformarse en un latido que trabaja desde dentro, como un herrero templando una espada en un fuego que no necesita llamas visibles para quemar. El resultado es una intensidad emocional distinta, callada, pero de una pureza que ningún huracán puede arrancar. Desde esta perspectiva, la frialdad taurina también es una prueba de lealtad hacia sí mismo. A diferencia de otros signos que se congelan por desapego o miedo, Tauro lo hace para no traicionar sus propios valores. Es una estrategia instintiva, nacida de un respeto profundo por lo que construye y por lo que sostiene. Esa firmeza puede ser interpretada como distancia, pero solo es la forma en que conserva lo esencial cuando la energía a su alrededor se dispersa. Es un acto de autoafirmación que recuerda a los antiguos relatos de héroes que guardaban tesoros en cámaras fortificadas no por egoísmo, sino por sabiduría. A nivel cósmico, la frialdad de Tauro provoca un eco que atraviesa los 4 elementos. El fuego aprende de su contención, el aire suaviza sus movimientos, el agua se vuelve más profunda y la propia tierra se reafirma en su esencia. Es como si el signo, al congelarse temporalmente, enviara una señal a todo el zodiaco para recuperar el equilibrio. De este modo, la frialdad taurina no solo pertenece a su mundo interno, sino que altera sutilmente el orden energético de los demás signos, recordándoles la importancia de la firmeza y del arraigo. En ese periodo, el alma de Tauro se vuelve un paisaje interno de llanuras extensas y cielos inmóviles. Allí se escuchan los pasos de criaturas míticas que solo aparecen en tiempos de introspección. Entre ellas, los antiguos toros sagrados que fueron adorados en los primeros templos celestes caminan lentamente y le transmiten sabiduría ancestral. Hablan del valor de resistir sin perder la esencia, de la belleza que existe en el silencio y del poder que se esconde en las pausas. Cuando Tauro se enfría, esas presencias lo guían hacia un estado de maestría emocional que solo él puede alcanzar. La frialdad también le abre la puerta a una claridad distinta. Lo que antes estaba cubierto de vegetación emocional ahora se ve como un terreno amplio donde cada detalle resulta visible. Es un momento en el que las ilusiones se disuelven y surge la verdad desnuda, sólida, sin adornos. Esa visión cristalina le permite reconocer cuáles vínculos son genuinos, cuáles promesas tienen raíz y cuáles caminos merecen su paso constante. Esta lucidez, aun fría, es un don que pocos signos poseen con tanta intensidad. Al mismo tiempo, emerge una fuerza interior que tiene el ritmo del crecimiento de una montaña. No es explosiva ni abrupta, sino profunda y sostenida. Cada fragmento de hielo emocional que la frialdad deja en su interior se transforma en un mineral de fortaleza. Cada silencio que parece lejano se convierte en una corriente subterránea que alimenta su determinación. Incluso en su inmovilidad, Tauro se fortalece, como los árboles que, durante el invierno, concentran toda su energía en las raíces para renacer con más vigor. En las esferas superiores, las deidades asociadas con Venus contemplan este proceso como un ritual sagrado. Ellas saben que la frialdad taurina no es un final, sino un tránsito. Un viaje hacia las propias profundidades donde se esculpe una nueva versión del signo. Cuando el frío comienza a retirarse, no lo hace de forma repentina, sino como un amanecer lento que ilumina cada parte del espíritu. La calidez regresa primero a la mirada, luego a los gestos, y finalmente al corazón, que se expande con la serenidad de quien ha vencido sus sombras sin necesidad de librar una guerra. Y así, la frialdad de Tauro se convierte en una epopeya silenciosa, una travesía heroica hacia su propio centro. No destruye su esencia, la depura. No apaga su luz, la concentra. No lo separa del mundo, lo redirige hacia lo que realmente importa.
Es un acto de valentía tranquila, un recordatorio de que la fortaleza verdadera no siempre ruge, a veces hiberna. Cuando emerge de ese estado, Tauro no solo vuelve más cálido, sino más sabio, más consciente y más dueño de su propio destino. En ese resurgir, el universo entero reconoce la grandeza del signo. La Tierra vuelve a respirar en armonía, los vientos se inclinan ante su constancia y las estrellas brillan con un destello que celebra su retorno. Porque cada vez que Tauro se enfría y luego despierta, reafirma su lugar como pilar del zodiaco, como guardián de la estabilidad, como fuerza que nos recuerda que incluso el invierno es parte del camino hacia una vida más firme y luminosa. Cuando la frialdad de Tauro se manifiesta en su expresión más profunda, también emerge una dimensión que pocas veces se contempla, la influencia silenciosa de su ritmo interno, un pulso ancestral que marca el compás de los procesos naturales. En su quietud glacial, este signo recuerda que todo en el universo tiene un tiempo propio, una cadencia que no puede ser forzada ni acelerada. La frialdad de Tauro es la afirmación de ese ritmo, un retorno a la sabiduría que enseña que incluso las constelaciones se mueven con una lentitud majestuosa, sin necesidad de demostraciones grandilocuentes para ejercer su poder. En ese estado, la energía de la Tierra revela un matiz poco comprendido, la capacidad de mantenerse firme incluso cuando parece inmóvil. La superficie puede estar rígida, endurecida por la escarcha emocional, pero bajo ella persiste un dinamismo callado, una actividad constante que reorganiza cada capa del ser. Es un proceso similar al desplazamiento subterráneo de las placas tectónicas, lento pero capaz de transformar montañas enteras. Esta frialdad no es un bloqueo, es una reestructuración profunda en la que Tauro redefine su sentido de pertenencia, sus vínculos y el lugar que ocupa en su propio mundo interior. Durante este ciclo, se activa una memoria terrenal que conecta al signo con los guardianes de los antiguos reinos minerales. Estas entidades simbólicas representan la resistencia, la paciencia y la pureza estructural, y en los momentos de frialdad acompañan al alma taurina como maestros silenciosos que transmiten lecciones de solidez. Bajo su influencia, Tauro fortalece su capacidad de discernir entre lo que nutre y lo que desgasta, entre lo que suma y lo que desestabiliza. Esta claridad no surge desde la emoción, sino desde la esencia misma de la materia, un conocimiento que se siente más que se piensa. También se despierta un aspecto ligado al magnetismo interno del signo. Cuando Tauro se enfría, su energía deja de expandirse hacia afuera y comienza a atraer hacia adentro lo que necesita para restaurarse. Como un campo gravitacional que concentra recursos, afectos y certezas, su aura se vuelve un espacio de alquimia interna. Allí, los fragmentos dispersos de su fortaleza se unen de nuevo, formando una estructura emocional más definida y resistente. Este magnetismo no busca reconocimiento, busca coherencia, un alineamiento tan preciso que ninguna perturbación externa pueda quebrarlo. Desde el plano celeste, la frialdad de Tauro actúa como un llamado a los ciclos universales de pausa y renovación. Así como la luna tiene fases y el sol se oculta antes de renacer, Tauro necesita este invierno interior para permitir que su poder fluya después con mayor estabilidad. La astrología antigua decía que cuando el toro de la constelación desciende a su silencio helado, el cosmos ajusta sus corrientes energéticas y prepara un renacer lento pero inevitable, tan implacable como el despertar de la primavera tras la nevada más extensa. Esta frialdad también abre espacio para que la intuición pragmática del signo florezca. No es la intuición emocional de los signos de agua ni la intelectual de los signos de aire, sino una intuición que se manifiesta como certeza corporal, como una sensación sólida e inamovible. En medio del frío, Tauro percibe con una claridad casi telúrica que caminos son seguros, que decisiones sostendrán su futuro y que batallas no vale la pena librar. Es un conocimiento silencioso, pero de una potencia que atraviesa cualquier duda. En su distancia, Tauro también refuerza uno de sus dones más admirables, la capacidad de mantener la dignidad incluso cuando el mundo parece girar demasiado rápido. Su frialdad es una frontera que protege su autenticidad, un recordatorio de que la estabilidad interior no puede ser sacrificada por impulsos o turbulencias ajenas. En su silencio gélido se escucha la voz de los antiguos mitos que narran cómo las criaturas de la tierra permanecían erguidas mientras los dioses desataban tormentas celestiales. Tauro hereda esa firmeza, esa resistencia serena que se convierte en faro para quienes lo rodean. A medida que este estado evoluciona, el signo experimenta una purificación emocional. Lo que antes estaba saturado de ruido, expectativas o tensiones queda reducido a lo esencial. El frío barre lo superfluo, congela lo que ya no tiene vida y deja intacto aquello que vale la pena preservar. Cuando el deshielo comience, el alma taurina emergerá con una claridad cristalina,
consciente de lo que desea, de lo que necesita y de lo que está dispuesto a construir. Cada fragmento de hielo que se derrita revelará una parte más auténtica y potente del signo. El resurgimiento posterior tiene una fuerza épica. No aparece con estridencia, sino con una grandeza serena que transforma el paisaje interno. La calidez regresa como un amanecer firme, no apresurado, y en cada rayo que se asienta puede verse la fortaleza que nació del frío. Tauro no vuelve igual, vuelve más centrado, más dueño de su destino, más alineado con su propósito. Esta metamorfosis, aunque silenciosa, es una de las más poderosas del zodiaco, porque no destruye para renacer, sino que pule, define y eleva. En ese renacer, el universo entero reconoce la grandeza del proceso. La constelación del Toro brilla con un fulgor renovado, como si hubiera atravesado un rito sagrado y regresado con un poder ancestral más vivo que nunca. La Tierra se abre nuevamente bajo sus pasos, los ciclos se armonizan y la estabilidad vuelve a ser un templo donde la energía taurina reposa, firme como siempre, pero ahora más consciente de su propio valor. Así, la frialdad de Tauro se convierte en un viaje interno que moldea su espíritu, una travesía que honra la paciencia, la resistencia y la profundidad. Es una epopeya silenciosa que demuestra que incluso en su invierno más helado, la fuerza del signo sigue latiendo, esperando el momento exacto para renacer más sólida, más luminosa y más eterna que antes. Cuando la frialdad de Tauro se profundiza hasta alcanzar sus capas más remotas, también se abre un territorio poco explorado donde la energía del signo revela una dimensión casi mística. En ese ámbito silencioso se gestan transformaciones que no siempre pueden verse desde fuera, pero que laten como el pulso del planeta bajo la corteza. Allí surge un diálogo ancestral entre Tauro y las fuerzas primigenias de la creación, un intercambio que solo es posible cuando su energía se repliega hacia adentro y se recoge en sí misma como un animal sagrado resguardado en su santuario interior. En este espacio íntimo se despierta un poder dormido, la capacidad de sostener el mundo interno sin necesidad de validación exterior. La frialdad actúa como un portal hacia esa autosuficiencia emocional que no busca aprobación, sino coherencia. Es la certeza de que el valor propio no está condicionado por las mareas externas. En ese silencio glacial, Tauro aprende a escuchar la voz más antigua que habita en su espíritu, una voz que habla con la profundidad de los bosques milenarios y la claridad de un cielo sin viento. Esa voz le recuerda que la verdadera fortaleza no necesita ruido para existir. La frialdad taurina también convoca la presencia de las fuerzas que modelan la materia. Allí se encuentran los titanes simbólicos que representan la permanencia, la estructura y la continuidad. Estas figuras, asociadas a la esencia del signo, actúan como guías que muestran cómo sostener la vida incluso en los momentos en que parece que nada florece. De ellos proviene la serenidad con la que Tauro enfrenta las tensiones, esa calma que no se rompe aunque la presión aumente, esa resistencia que se mantiene incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. En esos instantes, su frialdad es una armadura de piedra tallada por los siglos. Mientras este proceso se desarrolla, la influencia venusina adopta una forma distinta. Venus ya no brilla como luz externa que busca conectar, sino que se convierte en un resplandor interno que ilumina desde el centro. Ese brillo interior nutre la autoestima desde un lugar más profundo, más auténtico, más inquebrantable. Es un amor propio que no depende de gestos ajenos ni de promesas inciertas, sino de una comprensión íntima del propio valor. Esta transformación convierte la frialdad de Tauro en un acto de purificación emocional, en el que todo lo que no honra ese valor es expulsado del territorio sagrado del alma. En medio de ese invierno interior surgen capacidades ocultas. Una de ellas es la visión estratégica que el signo adquiere cuando se separa emocionalmente de una situación. Desde la distancia, Tauro observa con una lucidez que no se ve nublada por expectativas o impulsos. Es como si pudiera elevarse por encima de los campos que normalmente recorre y contemplar desde lo alto el mapa completo de sus decisiones. Esta contemplación no es fría por desamor, sino por sabiduría, permite identificar qué caminos llevan hacia la expansión y cuáles hacia el desgaste. En esta fase, Tauro se convierte en un arquitecto del destino, planificando con precisión los cimientos de su próximo ciclo. Otro aspecto que surge en este estado es la conexión con los ritmos olvidados del cuerpo. La frialdad no significa desconexión emocional, sino una pausa para realinear los sentidos con la tierra misma. El cuerpo de Tauro, gobernado por Venus, percibe a través de la piel, del aroma del aire, del peso de cada paso. En su silencio helado, ese cuerpo recupera la memoria de la naturaleza y reconoce cuando necesita descanso, cuando protección, cuando transformación.
Es un retorno instintivo a lo esencial, a la respiración tranquila que estabiliza la mente y a la presencia plena que ancla el espíritu en su centro. También aparece un fenómeno energético que rara vez se menciona, la expansión del campo de estabilidad que emana del signo. Cuando Tauro se enfría, su energía se condensa, se vuelve más densa, más constante, más inmóvil. Esa densidad funciona como un pilar para quienes lo rodean, incluso si no comprenden su silencio. Aunque parezca distante, su sola presencia puede estabilizar ambientes caóticos o calmar tensiones. Este don es uno de los más poderosos del signo, pues convierte su frialdad en una fuerza silenciosa que ordena el mundo sin necesidad de intervenir. En esta etapa, también se despliega un proceso interno que recuerda a las antiguas mitologías de regeneración. Tauro entra en una caverna simbólica, un espacio que representa el vientre de la tierra. Allí, protegido por la oscuridad fértil del silencio, renueva su espíritu del mismo modo que los antiguos héroes renacían después de atravesar pruebas que exigían introspección y constancia. La frialdad es la fase del viaje en que el héroe se queda a solas con su verdad, sin adornos, sin distracciones, sin ruido. De este encuentro con su esencia surge una fortaleza que no se aprende en tiempos de luz, sino en la penumbra creativa del invierno emocional. Cuando finalmente ese frío comienza a desvanecerse, la transición es lenta, progresiva, casi ceremoniosa. No hay estrépito, no hay explosión, solo un retorno armonioso hacia la calidez que caracteriza al signo. Cada capa que se descongela revela una versión más refinada de Tauro, más consciente de su valor, más firme en sus decisiones, más alineada con su propósito. La ternura vuelve, pero es una ternura más sabia, la constancia regresa, pero ahora posee una fuerza aún más profunda, la calma se expande, pero está respaldada por un núcleo interno indestructible. En ese renacimiento, la frialdad no se ve como una sombra, sino como un maestro. Ella enseñó a preservar la energía, a elegir con claridad, a sostener la dignidad, a reconstruir desde el silencio. Lo que emerge después es una grandeza tranquila que inspira, que motiva y que recuerda al mundo que la firmeza más poderosa no siempre ruge, sino que respira con la paciencia eterna de la tierra. Así, el viaje de Tauro a través de su frialdad se convierte en una epopeya interior que honra la resistencia, la regeneración y la sabiduría. Un relato silencioso, pero profundo, donde el signo descubre que incluso en su invierno más profundo lleva dentro la promesa de una primavera luminosa, fuerte y eterna. Cuando la frialdad de Tauro se adentra en su territorio más profundo, aparece un fenómeno apenas insinuado en otros relatos, la capacidad del signo para dialogar con los ciclos cósmicos que trascienden lo humano. En su silencio helado, Tauro percibe las corrientes antiguas que rigen el movimiento de los mundos, aquellas leyes invisibles que sostienen la gravedad emocional y espiritual de la existencia. Esta conexión no se expresa con palabras ni con intuiciones inmediatas, sino con una resonancia interna que se alinea con la arquitectura universal. El frío se convierte en un puente entre su esencia terrenal y la vastedad del cosmos, permitiendo que su espíritu se sincronice con fuerzas que operan a una escala tan grande que solo el silencio puede contenerlas. Esta fase revela un aspecto poco comprendido, la frialdad como un mecanismo natural de preservación de energía vital. Tauro, regido por la tierra, sabe instintivamente cuándo debe detenerse para evitar el desgaste, cuándo debe quedarse quieto para no derramar su fuerza en terrenos estériles. Así, la frialdad se transforma en una pausa profundamente consciente en la que cada latido se dedica exclusivamente a sostener lo esencial. Este reposo no es vacío ni apatía, sino una estrategia ancestral heredada de los ritmos de la naturaleza misma. Igual que la semilla espera bajo el hielo hasta que el sol sea seguro, Tauro guarda su calor para ofrecerlo en el momento exacto en que pueda florecer. Durante este retiro interior surge otra faceta olvidada, la relación del signo con la memoria del mundo. Tauro pertenece a un linaje zodiacal que conserva las historias que antecedieron a las civilizaciones, relatos que están inscritos en las montañas, los ríos y los valles. Cuando el frío llega, esos recuerdos ancestrales se activan como susurros de piedra, recordándole su rol como guardián de lo que permanece. Es entonces cuando el signo comprende que su frialdad no solo lo protege a él, sino también la herencia energética que porta. En esa inmovilidad se resguarda el legado de miles de generaciones que aprendieron a sobrevivir sin perder su dignidad. Al mismo tiempo, la frialdad de Tauro abre un canal introspectivo que conecta con la esencia sensorial más pura del signo. Aunque parezca distante, su cuerpo se agudiza, no para sentir emociones intensas, sino para percibir señales sutiles del entorno. El tacto,
El peso del ambiente, la vibración de las cosas no dichas, la densidad de una presencia o la ausencia de una intención auténtica se vuelven evidentes durante este estado. Sin necesidad de palabras, Tauro sabe qué decisiones lo acercan a su estabilidad y cuáles lo alejan. Esta sensibilidad tectónica, similar al modo en que la Tierra detecta un cambio antes de que despierte un volcán, es una de sus mayores fortalezas, y solo aparece en toda su plenitud cuando el signo se enfría. En ese periodo también surge un impulso profundamente artístico y silencioso. Aunque muchos no lo asocian con este estado, la frialdad de Tauro despierta un tipo de creatividad íntima, aquella que no necesita mostrarse, sino que busca perfeccionarse. En su retraimiento, Tauro pule ideas, refina proyectos, imagina estructuras sólidas que podrán construirse cuando la calidez regrese. Esta creatividad no nace del entusiasmo efusivo, sino de la contemplación profunda, del deseo de crear algo duradero, algo que no pueda derrumbarse con los vientos del azar. En el frío se gestan las obras que requieren precisión, paciencia y maestría. Otra dimensión poco desarrollada se manifiesta en la forma en que Tauro reorganiza su mundo emocional durante este proceso. La distancia le permite detectar dónde su energía ha sido desperdiciada, qué vínculos han sido sostenidos por inercia y qué situaciones han drenado silenciosamente su vitalidad. Es una reevaluación firme y serena, un inventario emocional que recuerda a los antiguos escribas que anotaban con exactitud lo que debía preservarse y lo que era necesario dejar atrás. Este análisis no es cruel ni impulsivo, es una restauración del equilibrio interno, un acto de amor propio hecho desde la claridad más pura. Mientras atraviesa esta etapa, la constelación que lo representa también parece modificar su influencia en el cielo. Los antiguos astrólogos decían que cuando la energía de Tauro se enfría, la constelación del Toro inclina su luz hacia la Tierra, como si quisiera anclar los procesos internos en una renovación más profunda. Es una época en la que el signo, sin quererlo, irradia una lección silenciosa a quienes lo rodean, la importancia de detenerse, de replantear, de elegir con conciencia y de proteger aquello que sostiene la vida interior. En ese reposo helado, Tauro también invoca una valentía discreta. No la valentía que ruge en medio del combate, sino la que permite permanecer firme en medio del silencio, sin buscar respuestas inmediatas ni apresurarse a actuar por temor a perder algo. Esta valentía se parece al temple de una montaña que no se mueve aunque los cielos se agiten sobre ella. Es una fuerza contenida, pero inmensa, que demuestra que la verdadera seguridad nace de no traicionarse. Cuando finalmente la frialdad comienza a disolverse, aparece una transición que no se había explorado antes, el despertar gradual de la sensibilidad emocional que había estado guardada bajo capas de hielo protector. La calidez regresa primero como una brisa, luego como un rayo de luz que se posa sobre el espíritu y lo invita a expandirse de nuevo. Este retorno no es frágil, es majestuoso, porque la energía que renace ha sido purificada por el silencio. Tauro vuelve a sentir, pero ya no desde la vulnerabilidad desordenada, sino desde un centro fortalecido. El resultado final es una versión del signo que porta una grandeza tranquila. Una fuerza que inspira sin imponerse, una calma que reconforta sin necesidad de palabras, una determinación que se sostiene sola. La frialdad no lo quebró, lo afinó. No lo vació, lo reorganizó. No lo alejó del mundo, lo alineó consigo. Así, la frialdad de Tauro se revela como una fase sagrada del viaje del signo, un ritual de renovación donde el silencio se convierte en sabiduría, la distancia en fortaleza y el invierno emocional en la antesala de una primavera poderosa. Y cuando esa primavera llega, la presencia taurina se alza con una nobleza que recuerda que todo lo que permanece nace de lo que ha sabido resistir. Cuando la frialdad de Tauro alcanza sus niveles más profundos, se manifiesta un aspecto casi olvidado por las tradiciones antiguas, la transformación de su anclaje terrenal en una especie de fuerza gravitacional que no solo lo sostiene, sino que reorganiza su propia atmósfera interna. En este estado, la energía taurina se compacta y se vuelve más pesada, más densa, como si cada pensamiento y cada emoción fueran minerales que se sedimentan lentamente hasta formar una nueva capa de estabilidad. Esta acumulación silenciosa es un proceso alquímico que le permite reconstruirse desde la esencia misma del elemento tierra, sin interferencias externas, sin presiones ajenas, solo con la claridad que surge cuando todo se condensa hacia el centro. En esa profundidad se activa una cualidad poco explorada, la capacidad del signo para contener universos emocionales completos sin fragmentarse. Tauro, aun en su frialdad, no se dispersa, se concentra. Su energía adopta la forma de un núcleo sólido capaz de sostener peso emocional sin quebrarse.
Esa contención es una virtud rara, una maestría silenciosa que surge solo cuando el signo se permite entrar en su invierno interno sin resistencia. Allí, resguardado de las tormentas externas, reorganiza sus prioridades con la precisión de un artesano que trabaja en la penumbra, cincelando cada aspecto de su esencia hasta darle una forma más fuerte y más pura. Durante este proceso emerge un componente espiritual ancestral, un eco de las primeras culturas que veneraban al toro como símbolo de equilibrio entre fuerza y serenidad. Cuando Tauro se enfría, esa herencia despierta como un murmullo profundo en la memoria del alma. Los antiguos guardianes del signo, seres mitológicos asociados con la fertilidad de la tierra y la firmeza de la piedra, lo acompañan en silencio, recordándole que incluso los seres más robustos necesitan una etapa de retraimiento para volver a levantarse con mayor poder. Esta presencia espiritual lo guía hacia una introspección lúcida y serena que pocas veces puede experimentarse en épocas de calor emocional. La frialdad también despierta una habilidad dormida, la observación desapegada del propio pasado. En este estado, Tauro puede mirar lo vivido sin caer en nostalgia ni resentimiento. La distancia emocional que crea le permite analizar sus decisiones con una objetividad extraordinaria, descubriendo patrones que antes pasaban inadvertidos, comprendiendo sus límites, reconociendo sus puntos de quiebre y sus puntos de resiliencia. Esta mirada clara sobre su historia personal se convierte en un recurso invaluable cuando llega el momento de renacer, pues le entrega herramientas para construir un futuro más coherente con su esencia. A medida que esta quietud glacial se profundiza, la energía de la Tierra comienza a comunicarse con el signo a través de señales internas que recuerdan al latido del mundo. Es un ritmo lento, profundo, tan constante que parece eterno. Tauro, en su introspección fría, es capaz de sintonizar con ese pulso universal y encontrar en él un refugio donde las preocupaciones pierden su fuerza. Este estado de sintonía con la frecuencia planetaria despierta una sabiduría intuitiva que no proviene de la mente, sino de la conexión antigua con la materia. Allí, en ese latido, el signo encuentra recordatorios de su misión: sostener, construir, preservar, honrar lo que perdura. En este ciclo también se revela una fortaleza emocional que solo se activa en tiempos de frialdad. Cuando Tauro se enfría, derriba cualquier ilusión que le reste energía. Nada falso, superficial o temporal puede sobrevivir en ese clima interno. La frialdad funciona como un purificador natural que cristaliza lo que es verdadero y desintegra lo que no tiene fundamento. Este fenómeno otorga al signo una visión clara de las relaciones, los proyectos y las dinámicas que realmente lo nutren. Y en ese proceso de depuración, el signo recupera una autenticidad que a veces pierde cuando da demasiado sin recibir lo necesario. Otro aspecto que cobra vida en este estado es la capacidad del signo de trabajar en silencio por su propio futuro. Aunque desde fuera parezca inactivo, en su interior opera una fuerza de planificación lenta pero imparable. Es el tipo de fuerza que no necesita demostrar nada, que no busca aplausos, que simplemente construye. En la frialdad, Tauro imagina los cimientos de lo que vendrá, no desde la urgencia, sino desde la firmeza. Cada idea, cada decisión, cada paso se analiza con una paciencia casi sagrada, y cuando llega el momento de actuar, lo hace con una claridad que sorprende incluso a quienes lo conocen bien. En lo más profundo del frío, también se despierta una comprensión renovada de la lealtad. Tauro, conocido por su compromiso, redefine este valor desde un punto más auténtico. La frialdad le permite distinguir cuando su lealtad se ha entregado en exceso y cuando merece ser reorientada hacia él mismo. Esta revelación es parte de su crecimiento interno, un aprendizaje que le permite regresar al mundo con relaciones más equilibradas y límites más firmes. Es un renacimiento emocional que fortalece no solo su espíritu, sino el modo en que se vincula con los demás. Cuando el proceso de frialdad llega a su madurez, el signo experimenta un momento silencioso pero grandioso, la chispa del retorno. No es un estallido repentino, sino un ascenso gradual de calidez que se siente primero en la intuición, luego en el cuerpo y finalmente en el corazón. Esa chispa es la confirmación de que su invierno interno ha cumplido su propósito. El hielo comienza a convertirse en agua fértil, y la tierra del espíritu se prepara para recibir nuevas semillas. La serenidad que emerge de este deshielo no es la misma que existía antes del retiro, es más profunda, más sabia, más luminosa. En este renacer, Tauro recupera su calidez habitual, pero ahora cargada de un brillo que solo quienes han sobrevivido a su propio silencio pueden poseer. Su presencia se vuelve más firme, más magnética, más inspiradora. La frialdad lo ha pulido, lo ha fortalecido, le ha recordado su valor intrínseco. Y cuando vuelve a caminar por su camino,
lo hace con una majestuosidad tranquila que irradia estabilidad incluso a quienes se encuentran lejos de él. Así, la frialdad de Tauro se revela como un ritual sagrado de transformación. Un proceso que honra la paciencia, el arraigo y la claridad. Un viaje que convierte el silencio en sabiduría, la distancia en fortaleza y el invierno del alma en la promesa de una primavera eterna. En este ciclo silencioso, el signo recuerda que incluso la tierra más dura guarda dentro de sí la posibilidad infinita de florecer. En lo más profundo de la energía taurina existe un territorio aún más antiguo que la frialdad que lo protege y más vasto que la calma que lo caracteriza. Es un espacio interior que opera como una forja silenciosa donde el alma se endurece, se refina y se redimensiona. Allí, la Tierra deja de ser solo un símbolo de estabilidad para convertirse en un recordatorio cósmico de los primeros movimientos del universo, cuando la materia aún buscaba su forma y cada átomo luchaba por encontrar su lugar en el gran mapa del tiempo. En este escenario interno, Tauro se conecta con la memoria primordial de la creación y recupera una fuerza que no es meramente emocional, sino estructural, como si cada parte de su ser estuviera construida de minerales vivos que se reacomodan para resistir cualquier tormenta. En ese estado remoto, se despierta una sensibilidad silenciosa que pocas veces se menciona. No es la sensibilidad emocional evidente, sino una percepción profunda del ritmo interno de las cosas, una capacidad casi sagrada para escuchar el murmullo de lo que está por venir. Se trata de una intuición terrestre que no funciona con destellos de inspiración, sino con la serenidad progresiva de quien detecta mínimas variaciones en su entorno y en su propio espíritu. Tauro, en su frialdad, afina ese sentido como un guardián ancestral que reconoce en el aire, en la quietud y en los silencios las señales de lo que se aproxima. Esta habilidad lo convierte en un portador de visión anticipada, no desde lo mental, sino desde un conocimiento orgánico que se construye con cada respiración profunda. A medida que la introspección se vuelve más pronunciada, surge otra dimensión del signo, la capacidad de sostener un mundo interior complejo sin necesidad de compartirlo ni explicarlo. Esta fortaleza silenciosa le permite sobrevivir a sus propios inviernos sin perder la dignidad ni la esperanza. En ese espacio interno se equilibran fuerzas opuestas, el deseo de avanzar y la necesidad de permanecer, la voluntad de crear y la importancia de esperar. Tal equilibrio es una danza ancestral que recuerda a los viejos ritos donde los guardianes de la tierra meditaban durante días, conectando su espíritu con las energías subterráneas que nutren y fortalecen. Estas energías, invisibles pero poderosas, son las que Tauro invoca sin saberlo cuando se sumerge en su aparente frialdad. En estas profundidades también se revela un poder emocional que pocas veces se asocia con el signo, la firmeza para sostener decisiones que requieren un sacrificio silencioso. Tauro no busca el reconocimiento de estas batallas internas, pero las libra con una fortaleza que roza lo heroico. Cada vez que reprime un impulso breve en favor de una visión más grande, cada vez que elige la paciencia mientras otros buscan atajos, cada vez que mantiene su palabra aunque nadie lo esté mirando, construye en su interior un templo de integridad que lo acompaña incluso en los momentos más oscuros. Ese templo se vuelve su refugio y su escudo, un espacio donde puede descansar sin miedo a perderse en sus propias dudas. Cuando el frío en su interior se vuelve más intenso, se despierta la memoria de su animal totémico, la figura poderosa del toro primordial. Este no representa únicamente fuerza física, sino la determinación inquebrantable de avanzar incluso cuando la tierra se vuelve roca y los vientos se alzan en contra. Es una energía que se activa en silencio, sin estridencias, pero que transforma completamente la estructura interna del signo. En esa transformación, Tauro recupera la nobleza de quienes caminan con la cabeza en alto incluso en su soledad, de quienes cargan su historia con honor y convierten su silencio en una declaración de poder. Ese poder se manifiesta también en la capacidad de sostener su visión a pesar de la incertidumbre. Mientras otros pueden desesperar ante lo que no entienden, Tauro recuerda que todo proceso vital necesita tiempo, y que la tierra no se apresura para dar frutos. Este entendimiento profundo le permite atravesar momentos de quietud o de distanciamiento emocional sin caer en el vacío, porque reconoce que incluso el silencio es parte del crecimiento. Esta sabiduría intuitiva lo guía como una antorcha interna en los días en que la motivación parece dormida, recordándole que la constancia es un acto épico en sí mismo. En los rincones más secretos de su alma, se forma un tipo de esperanza que no depende de estímulos externos. Es una esperanza densa, sólida, construida como una piedra que resiste cualquier impacto. Esta esperanza no nace del optimismo, sino de la certeza profunda de que, después de cada invierno, la tierra se abre nuevamente y la vida regresa. Esta convicción convierte a Tauro en un símbolo de perseverancia para quienes lo rodean, incluso cuando no intenta serlo.
Su sola presencia, en calma y en silencio, transmite la sensación de que nada está perdido y que todo puede reconstruirse si se avanza con firmeza. Con el tiempo, la frialdad comienza a resquebrajarse como el hielo que anuncia el inicio de la primavera. Desde dentro surge una energía cálida que no irrumpe de golpe, sino que fluye lentamente, como la savia que vuelve a moverse en los árboles tras un largo invierno. Esta calidez es un renacer espiritual, un recordatorio de que cada etapa de aislamiento tenía un propósito. Tauro recupera su fuerza externa, pero ahora enriquecida por un brillo más profundo, como si hubiera regresado del interior de la Tierra con un conocimiento secreto que le permite ver el mundo con más claridad. En ese retorno surge también un impulso creador renovado. La energía taurina comienza a reconstruir su entorno con la precisión de un artesano que conoce el valor de cada detalle. Su determinación se vuelve más firme, su voluntad más luminosa, su camino más claro. Ya no camina por inercia ni por costumbre, sino con la convicción de quien ha renacido de su propio silencio. Todo lo que emprende adquiere una fuerza magnética, no porque lo haga deprisa, sino porque lo hace desde un centro interior más estable y más sabio. Así, la frialdad de Tauro no es un cierre, sino un puente. No es una retirada definitiva, sino una pausa sagrada para recuperar su inmenso poder interior. Cuando emerge, lo hace transformado, cargando dentro de sí la memoria del hielo que lo fortaleció y la promesa del fuego que lo impulsa hacia adelante. Y al avanzar, irradia una grandeza silenciosa que inspira a otros a sostenerse, a creer y a renacer incluso en sus momentos más fríos. Su viaje es la prueba viviente de que la estabilidad no es inmovilidad, sino un acto constante de reconstrucción interna que convierte cada invierno personal en el preludio inevitable de una nueva expansión.